Bueno, estamos con Beatriz Zagarra, que es profesora de Pilates, pero en realidad tenés una trayectoria larga, porque antes fuiste bailarina y estuviste incursionando distintas técnicas del movimiento, y tenés 5 hijos también, o sea que una vida muy rica. Mucha cosa, ¿no? Sí. Fuiste bailarina de clásico. Clásico y contemporáneo, Graham. Practiqué varias técnicas de la danza, bueno, y bailé mucho tiempo. Y después me conocí a Ingrid Bayer, y estuve con ella trabajando, formándome, gimnasia consciente. Y bueno, siempre inquieta por el movimiento, y también practiqué diferentes técnicas, no de danza, sino Feldenkrais, que es una técnica también del movimiento. Eutonía, tuve una gran maestra, Teresa Trujillo, que me hizo incursionar en todo lo que es el sistema consciente del cuerpo. Claro, te iba a decir, entonces ahí muchas fue con técnicas ella que tuve un cambio. Que tiene mucho que ver con la conciencia, ¿no? Con saber lo que uno está haciendo y sentir la respiración y el movimiento. Sí, todo el control que te van dando esas técnicas a través de diferentes ejercicios, movimientos. Y bueno, y conocí Pilates en el año 2000, que había un hijo mío que estaba allí haciendo había ganado una beca en taekwondo y lo fui a ver, y bueno, siempre inquieta, me fui a tomar unas clases en un lugar que decía Pilates, que no tenía ni idea qué era, y ahí me encantó. Era una escuela de danza, tomé una clase. Cuando lo vi a las chicas tomando clase, a las bailarinas, dije qué lindo, qué armónico es esto, y cuando tomé la clase me resultó difícil, porque exige de un control, de una precisión. Y ahí dije, esto me interesa, quiero estudiar esto, quiero conocer más. A través de Physical Mind Institute, la primera escuela que conocí en Estados Unidos, empecé a formarme. Y luego no pude terminar la formación con ellos, porque tenía que viajar muchas veces. Me formé con Polestar Education de Estados Unidos y seguí, bueno, en este mundo del Pilates a full. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta técnica? De todo lo que integra. Para mí, si me preguntan qué Pilates, es calidad de vida. Fusiona todo lo que es el trabajo del cuerpo con la mente, con lo emocional. Y además exige de un control y de una precisión para hacer los ejercicios, que ahí está lo importante de esto, de que los docentes estén preparados, hagan buenas formaciones para darle toda la amplitud que tiene esta técnica para la mejora de cualquier persona. Así venga del deporte, sea deportista de élite, sea deportista amateur, sea bailarín clásico, sea una persona sedentaria o mayor, embarazadas, posparto. Al tener unos principios muy sólidos del movimiento y fisiológicos, anatómicos, y principios también del mismo Pilates, entonces cuando se conocen, se estudian en profundidad, se pueden adaptar a cualquier persona. Es una técnica que es un medio y una herramienta para llegar a que la persona mejore en su totalidad, en la integración global de su cuerpo. ¿Y qué es la diferencia de un Feldenkrais o de una técnica Alexander? Alexander es una técnica que yo la respeto muchísimo, es una técnica postural. Yo no voy a entrar en detalles porque no soy practitioner de Alexander, pero he tomado, sí, con mi nuera clases. La diferencia es que esto tiene más movimiento, es una técnica del movimiento, un método que integra el movimiento funcional. Y Feldenkrais también, pero es a través de otro tipo de sistema. Apela mucho al sistema nervioso central, igual que Pilates, a la conciencia, y se focaliza en el movimiento. Y esto se focaliza también en el movimiento, pero tiene bases muy sólidas de estabilidad, movilidad, fuerza y luego de integración. ¿Dirías que es una forma moderna de yoga? No es. Está basado en algunos ejercicios de yoga, sí, por supuesto, porque Pilates, el creador de esta técnica, era una persona también muy inquieta por el movimiento, que practicó varias técnicas, gimnasia más desde la fuerza, yoga, danza. Conoció a Graham, que fue también algo de Pilates, tiene que ver con Graham. Y bueno, y entonces tiene ejercicios basados en yoga, pero se hacen de una manera diferente, con un concepto de más estabilidad, ¿tá? Y se corrige muchísimo en Pilates. Si no hay corrección, no es Pilates. En yoga también se corrige. Pero entonces eso es lo bueno que tiene este sistema, que se adapta a cualquier persona. Y lo que siempre hablo es eso, de que hay que seguir formándose, capacitando. En el estudio tenemos una escuela de formación y traemos gente de otros lados también para que sigan conociendo diferentes abordajes de este sistema, que es infinito. Sí, el Pilates trabaja mucho sobre músculos muy internos, ¿es cierto? Sí, trabaja desde la musculatura profunda hacia la más superficial, pero la integración de todo el sistema muscular, no solo como creen, solo voy a trabajar la musculatura profunda, de estabilidad, de postura, no. Y después también fortalecer la otra, pero quizás la otra musculatura, si tú sos un deportista, siempre haces el mismo gesto, entonces la musculatura está tónica
y a veces está tirante, entonces hay que soltar esa musculatura para ir a lo más profundo, para dar más estabilidad al cuerpo, un movimiento más preciso, más económico. Entonces de eso se trata un poco todo este sistema, ¿no? ¿Cómo describirías la respiración en Pilates? La respiración de Pilates es una respiración consciente, como también es la de yoga, pero es diferente, y es una respiración que amplía toda la caja torácica en 3 dimensiones, intercostal, y que tiene la función de inhalar para crear espacios en la columna, en el tórax, expandir las costillas, y al exhalar buscar ese centro de fuerza que tiene Pilates, que es el que nos da estabilidad al tronco para hacer los movimientos integrados de tronco con brazos, con piernas. ¿Cuál es el centro? El centro son los músculos profundos del abdomen, de la columna, del suelo pélvico, que crean como una base de sustentación para un movimiento cuidado. Por eso lo pueden practicar personas mayores con lesiones de columna, lesiones articulares de rodilla, hombro, cadera, pero a lo que volvemos siempre es que se ha puesto como de moda Pilates desde el año 2000 en el mundo y la gente no se forma adecuadamente. Una cosa que a mí me llama la atención muchísimo del método Pilates justamente es eso, la formación, que es muy cara, como que tiene unas barreras a la entrada realmente altas en relación a otro tipo de técnicas. ¿Por qué se da eso? Todas las técnicas también, la Feldenkrais es cara, lleva mucho tiempo, sí, pero Pilates. Pilates creo que es particularmente más cara que el resto. No, es más caro, por ejemplo, una formación de Feldenkrais, pero también es más larga. Sí, es lo que sucede. No hay nada que avale... Las certificaciones me refiero, porque es como que se armaron franquicias, se hacen estas certificaciones y como que el mercado está como muy cerrado y para habilitar a otros profesores solamente se puede ir a esos centros, o sea, como que es bastante limitado. Si tú te formás en Estados Unidos es difícil, si tiene un costo alto y no son tan extensas como deberían ser para mí. Yo cuando terminé mi formación en el año 2002, que me certifiqué con Polestar, dije, a mí me falta seguir con todo esto. Hice una formación con toda la parte de fisiología, de biomecánica del movimiento, y compré los aparatos, abrí mi estudio y todo, sentía que me faltaba un montón. Y así fui capacitándome independientemente con diferentes maestros, por diferentes lados, hasta que decidí abrir una escuela de Pilates. En la escuela nuestra tenés la capacidad de aprender, son muchos meses, muchos módulos, no es tan cara porque está adaptada al medio en que vivimos acá. Es muy difícil para los uruguayos, además tener que viajar, porque ya acá no vienen formaciones del extranjero, tener que viajar, tiene un costo extra, todo, y además la formación no es solo lo teórico y lo práctico que podés tener durante esos módulos, sino tenés que tener la observación, la práctica tuya, porque si tú no practicas en tu cuerpo, entonces son horas que se le suman en el estudio para que el docente aprenda a observar a otros docentes, pueda tomar clases, pueda dar clases como principiante. No es solo la parte teórica. Cuando vos manejás, vas a enseñar a otra persona una técnica del movimiento, la tenés que tener muy clara, pues si no es imposible. Y tenés que tenerlo dentro de tu cuerpo, ¿no? Claro, cómo lo sentiste tú, cómo lo fuiste aprendiendo. Es un proceso, tú no lo aprendes de una, no puedes empezar con ejercicios avanzados. Los ejercicios se pueden ir modificando según la persona, según las necesidades, las lesiones, o aunque no tenga nada, es un proceso. Vas a ir aprendiendo en diferentes fases y ahí está lo lindo y lo bueno que tiene este método, que podés avanzar muchísimo. Bueno, pero si está bien dirigido. El Pilates Mat, que es solamente con una colchoneta. Colchoneta solo, o Pilates Mat que podés poner pelotas, diferentes elementos, los rolos, muchas superficies inestables que son como, dan más estabilidad porque tenés que mantenerte estable, apelar a esa musculatura profunda que tú me preguntabas. Mejora muchísimo la postura, Pilates, porque trabajas a través de una postura, de mejorando, de cómo apoyas el pie, posicionas tu columna, cómo posicionas tus hombros, tu cráneo, tu cuello, todo el alargamiento axial de la columna y del tronco, ¿no? Y después tenés lo que se llama Pilates Estudio, así le dicen los americanos, que fue donde nació, que es el trabajo con todos los aparatos de Pilates. O sea, el Cadillac, que es maravilloso para la columna, el famoso que le dicen camas, que se llama Reformer, que te acostás y tenés la resistencia de los resortes, de los muelles. Luego la silla, que también para el deportista es maravillosa, toda la cosa que puedes desafiar a la persona en la fuerza, en el equilibrio. Un barril grande, un barril chiquito, y bueno, esos son los básicos. ¿Y las indicaciones son las mismas? O sea, si bien son distintas... El método es el mismo, teniendo las bases, el estudio de los fundamentos, de los principios,
pero en los aparatos tú facilitas mucho a personas. Es como más sólido para trabajar. Cuando viene alguien con lesión de columna, nunca va a empezar en el suelo. Y no quiere decir que más adelante no lo haga. Tú puedes empezar una clase en el suelo, con la respiración, boca arriba y todo, y después ir a los aparatos. Pero después, cuando la gente avanza y ya pasó el dolor, la lesión, la movilidad mejoró, puedes combinar suelo con aparatos. No en todos los casos, una persona mayor con osteoporosis y eso no. Siempre se recomienda los aparatos porque tenés toda la bondad, vamos a decir, de los resortes, que funcionan junto con tu cuerpo, asistiendo, resistiendo, dando más fuerza a los músculos, más flexibilidad a la columna. ¿Qué tipo de lesiones son las que recomiendan más? Bueno, de columna, muchísimo. Mejora lesiones, hernias de disco, protrusiones, estenosis, hay bueno, muchos. Artrosis general de la columna, de la cadera, luego de prótesis de cadera después del tiempo de la rehabilitación, nosotros respetando los espacios médicos, fisioterapia, todo, llegan después como en la post-rehabilitación, ¿no? En el estudio trabaja una chica que es médica y entonces también está todo ese aporte que trabaja conmigo en las formaciones, en la parte de la anatomía aplicada al movimiento. Y lesiones de rodilla, recuperación del ligamento cruzado, meniscos. En el periodo después que terminan su fisioterapia, devolverle el movimiento funcional a esa persona y la integración global del movimiento, ¿no? A través de la organización que se crea con este método. En tu caso particular, que fuiste bailarina y que me imagino que bueno, tuve muchos dolores de espalda en un momento, de rodilla, artrosis, rotura de ligamento. Sí, y ese tipo de lesiones y de problemas, ¿pudiste subsanarlos con...? Estoy mejor ahora con mi edad que cuando era joven, que tenía unos dolores lumbares impresionantes. ¿Y con qué frecuencia practicas? Y yo practico, el ideal sería más de lo que practico, pero ahora estoy con mucho trabajo, con las formaciones y todo, 2, 3 veces por semana, ¿sí? O si no tengo tiempo, a veces entro en clases de otros de los docentes del estudio, y si no, voy arriba, me pongo los aparatos, lo necesito, es como... Claro. ¿Y está contraindicado para alguien? Bueno, en realidad si tú conocés de las patologías y todo eso, no. Llegan personas con problemas neurológicos, con Parkinson, esclerosis múltiple, y siempre le vas a aportar, porque es un trabajo tan cuidado, tan controlado, que... Claro, y de mucha atención, ¿no?, por parte del docente. Totalmente. Tú en una clase, por ejemplo, podés tener 5 personas en aparatos, a veces trabajas individuales, depende de las patologías y de lo que sea. Y lo pones en el aparato, le corregís, ves cómo lo empieza a hacer y recién te vas con la otra persona. Mirás, corregís, estás mirando, ojos en la espalda todo el tiempo, manos, usás mucho, las imágenes, correcciones con la palabra. La corrección es continua. Sí, sí. ¿Cómo es la formación? ¿Cuánto tiempo dura? La formación tiene 2 partes, la parte de Pilates Mat, que te lleva casi un año la de Pilates Mat, módulos de fin de semana, porque además tenés que tener toda la parte de observación y práctica, y bueno, son viernes y sábado, donde se da la anatomía aplicada a Pilates, la anatomía de todo el aparato locomotor. Después en la formación de Pilates Mat son 3 libros con todos los ejercicios y adaptados a diferentes poblaciones con las modificaciones, variaciones. Y después la de aparato ya es un poquito más largo, te lleva otro año más entre las prácticas y el examen, digo, ¿no? Son módulos de 8 meses que tenés lo mismo, 6 libros, más los libros de anatomía que damos nosotros y los libros que recomendamos de anatomía del movimiento, de Blandín Calais y diferentes autores. Y tienen las 2 formaciones un examen teórico y práctico, ¿eh? Un examen bastante extenso y bueno, y eso creo que es la diferencia. Creo que es muy importante que den ese examen porque si no es imposible evaluar a una persona y es una responsabilidad, ¿no?, para nosotros. Claro, en muchos casos hay pilates para bailarines, para jugadores de golf. Sí, eso... Para embarazadas. Claro, acá al ser un país muy chiquito... ¿No tienen ese tipo de diferenciación? Sí, llegan bailarines y llegan también tenistas, porque el tenis es un deporte que lastima por sus rotaciones, y entonces trabajás, bueno, la estabilidad, mejoras las rotaciones, todo. Pero no quiere decir que tú des solo pilates para tenis y tengas una clase de tenistas. Los vas a incorporar en los grupos o en los individuales según lo que quieras trabajar. No va a haber algo específico para ese tipo de en grupo. otras partes del mundo puede haber y hay, de hecho... porque claro, somos muy poquitos nosotros, entonces se adaptan, inclusive las embarazadas nosotros las tenemos
Tenemos algún grupo de embarazadas porque se fueron juntando en ese horario y pudieron estar, pero las tenemos en grupos generales, en aparatos, con 2 personas, 3 personas, y posparto lo mismo. Claro. De hecho, es así como funciona el estudio y acá es muy difícil. Acá tampoco, por ejemplo, en Estados Unidos tú tenés niveles de pilates para principiantes, intermedios, avanzados. Acá es imposible, es mucho más difícil para nosotros. Claro. En una clase de suelo que yo tengo 10 personas... Casi como una escuela rural que tiene que tener... Claro, tal cual, que tengo 10 personas, tengo la señora que vino, recuperó la hernia de disco, que ya está trabajando en piso, una señora que estuvo con osteoporosis, una chica que es bailarina, otra que es deportista y quiere que la desafíes, entonces, que no quiere decir que no necesite corrección, porque cuando venimos de otras técnicas también, esto es corregir hasta el más mínimo detalle y ahí es la eficiencia de este sistema y de este método. Claro, ¿cuántos años tiene en Uruguay más o menos? Y en Uruguay yo empecé con Pilates, lo traje en el año 2000 lo conocí, 2001. 2001, sí, ya lleva un buen tiempo. Lleva un buen tiempo. Y bajó un poco el furor, porque una época era como un furor realmente. Hubo algunos casos de gente que se lastimó con Pilates y los médicos a veces se enojaban un poco porque tenían razón al tener tanta movilidad de columna y no hacer las cosas como se deben hacer y no tener la formación adecuada, ni el estudio también de determinadas patologías, aunque no somos médicos, tenemos que saber de eso. Entonces pasó un poco eso, pero ahora yo creo que ha repuntado, hay buenos profesionales de Pilates en Uruguay, pero también pasa eso, que en cualquier lado, en un club ponen Pilates, son 30, y eso no es Pilates, no es una coreografía Pilates. ¿No? Pilates es una técnica muy precisa y que hay que ir avanzando según con la persona y cómo va evolucionando la persona. No podés de golpe ponerle, si una persona hace ya 5 años que está haciendo y está haciendo un ejercicio completo, una que entró por más que sea joven, eso, no. Tenés que decirle, bueno, vos lo haces de esta manera, vamos a empezar así. Por eso se dan clases introductorias al empezar, se hacen toda una ficha de la persona, análisis posturales y también cumplir los objetivos de la persona. ¿Qué es lo que esa persona vino a buscar? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, quiero verme mejor, afinar mi cuerpo, sentirme más esbelta también, eso es muy respetable. En general, ¿cuáles son los objetivos que llegan? Y acá llega mucha gente con lesiones, mejorar sus dolores, pero también gente sedentaria que no hace ejercicio, no me gusta ir al gimnasio, nadie me mira, entonces, bueno, quiero probar con esto. Y como que bastante se enamoran de la técnica, porque además es un espacio que tenés que estar atento, concentrado, si no, no podés. Es que es una gimnasia consciente, ¿no? Consciente. Él le puso Pilates la contrología. Porque de control le puso, porque claro, es tal cual, exige de un control, tenés que estar atento, empezar con la concentración, con la conciencia, y entonces en ese momento... Es como una meditación activa, digamos. Claro, también, es salir relajado, al final de las clases también puedes poner una relajación, bueno, ahora vamos a volver a la calma, acostarnos boca arriba, sentir la respiración, estar en contacto con el suelo, cerrar los ojos, no siempre terminás las clases así, porque a veces no podés, porque tenés tantos casos en esa clase. O sea, no es necesario relajarse después del ejercicio. No, pero porque generalmente... por ejemplo, es fundamental un periodo de relajación. En las clases de suelo sucede mucho más eso, que tenés una clase, un final de una relajación, pero no, la relajación no necesita estar acostado, puede estar sentado o puede estar bajando el tronco hacia abajo, articulando tu columna, soltando tu boca, tus ojos, todo. No quiere decir que estés acostado en el suelo. Claro. Tomando conciencia de ese momento, qué es lo que sentís, la diferencia de cuando llegaste a la clase y cuando te fuiste, todo eso, ¿no? Pero yo lo que más promuevo y quiero, y nosotros queremos en estudios, que se dé un buen pilates, que la gente se forme, que se capacite, porque hay muchísimas herramientas para trabajar bien y la capacitación continua es fundamental. De hecho, por eso ahora vino este español médico, ahora Juan Bosco. Juan Bosco, que lo conocí en el 2006 en un congreso en Valencia. Él está muy enfocado a fisioterapia, digamos, claro, él es médico, a Pilates terapéutico. Claro. Escribió el libro de Pilates terapéutico, pero está enfocado en todas las áreas de Pilates, porque de hecho él en su vida empezó con la ginecología, después se hizo deportólogo, anatomista también, docente de la universidad, y trabaja con músicos y bailarines. Es como lo que más le gusta, y todas las lesiones de los bailarines y del arte escénico. Él también es músico, además. Claro. Y de hecho, él llevó Pilates a España en el 92, y de ahí siguió, bueno, se casó con esta chica que vino con él, Laura, argentina, profesora, licenciada en Educación Física, que se ha dedicado mucho al deporte. Entonces han creado como una fusión muy interesante, trabajan mucho con deportistas
y son muy generosos en su conocimiento, que no sucede a veces cuando vas a todos los congresos, ¿viste? Te dan una parte y tú te quedás con eso ahí. Esa es la sensación que a mí me da a veces con Pilates, que está como muy no están, segmentado y que vende mucho, ¿no? Vende muchísimo. A pesar de que es buenísima la técnica. Yo me desilusioné del mundo de Pilates. Por eso a mí me parece que las barreras a la entrada. Entonces es como lo que complicado. es tal cual lo que tú estás diciendo. Y yo lo que sentí con esta persona, con Juan Bosco y con Laura. Laura, cuando la conocí en el 2006, era la organizadora del evento. Todavía después se certificó con Polestar y todo. Todavía no trabajaba con Pilates, trabajaba con el deporte. Después, además, se casaron. Ellos tienen un bebé precioso que estuvo acá. Y cuando tomé la clase de anatomía aplicada al movimiento, que fueron como 3 horas con él, dije, yo tengo que seguir estudiando, de esto no sé nada. Sentí, viste, que se me abrió otro mundo. Y bueno, seguí en contacto con él, con sus libros. Viajé a Madrid el año pasado de vuelta para ver si lo podía traer. Y realmente la gente que tomó estos seminarios, estos 4 días que estuvieron ahora, fue lo que sintieron, la generosidad, cómo aplicaban sus conocimientos, lo claros que eran, las preguntas que te contestaban. Qué bueno. Sentí que toda esta gente que estaba tomando los cursos estaba bien capacitada, pero bueno, siempre te caen fichas y siempre aprendes en todos estos. Pero fueron muy generosos. Espero que el año que viene puedan volver. No es fácil en el Uruguay. No, pero es buenísimo que la gente pueda hacer un Pilates de calidad y bueno, tener esos momentos como de bajar un poco, ¿no? Y compartir con otros colegas y gente que se formó, que se volvieron a ver en el estudio. Estuvo muy lindo, fue también en un hotel al lado porque eran muchas personas, pero en la parte aplicada a los aparatos tuvo que ser en el estudio porque es posible mudar esos aparatos. Estábamos un poco comprimidos, pero estuvo lindo. Cansador, pero lindo. Bueno, Beatriz, muchas gracias por compartir. Muchas gracias a ti.